Bienvenidos a la actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Mercados de Capitales. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva, su facilitadora virtual. En esta ocasión hablaremos del núcleo temático 3 o unidad número 3, cuya competencia específica es interpretará los elementos financieros que se manejan en el mercado de capitales para su desarrollo y desempeño profesional. El tema de estudio: los métodos de cálculo de los diferentes títulos financieros. Existen diferentes títulos financieros, primero que nada. Tenemos los instrumentos de renta fija, los instrumentos de renta variable. Entre los instrumentos de renta fija, podemos decir que son inversiones que son emitidas por las entidades financieras, por los gobiernos, también por las empresas. Ejemplos de esto, bueno, tenemos los bonos, los papeles comerciales, los pagarés de las empresas, las obligaciones subordinadas, las cédulas hipotecarias, las titulaciones hipotecarias o de activos. Podemos decir que también existen los instrumentos de renta variable, que son activos financieros que tienen un retorno variable y volátil de la inversión. O sea que no se garantiza vamos a decir, la rentabilidad de esa inversión ni tampoco la devolución del capital. Algunos ejemplos de estos instrumentos en el mercado financiero son las acciones, las divisas, los fondos de inversión. Podemos decir entonces que la rentabilidad de estos instrumentos de renta variable están atados a múltiples factores. Depende de la situación económica del país en un momento determinado, del desempeño de la organización o de la empresa que emite esos instrumentos. No solamente el desempeño, sino también su gestión, también las expectativas empresariales. Para nosotros saber la rentabilidad de cada uno de ellos o medirlos, hay una serie de cálculos para ello. Esos cálculos de esos títulos financieros no son más que operaciones que se realizan para comprar y elegir capital de distintos en diferentes momentos de tiempo. O sea, sabemos que los títulos financieros son unos documentos que representan un derecho de propiedad sobre un capital o un crédito y pueden ser comprados y vendidos por sus tenedores o por sus compradores. Pueden traspasarse ese título también. Esos cálculos financieros de esos instrumentos se calculan en base a una serie de elementos, como el capital, la tasa de interés, el tiempo o el plazo. Eh, Existe una clasificación según el tipo de instrumento financiero para realizar cada cálculo según el instrumento financiero. Entonces, podemos decir que se clasifican en el cálculo para los títulos de renta fija sin cupones, títulos de renta fija con cupones, los instrumentos llamados acciones con dividendo, las acciones con crecimiento, las acciones sin crecimiento. También está el cálculo del instrumento de acciones con prima y acciones con descuento. Los bonos con cupones pueden ser los bonos de cero cupón, que son títulos de renta fija que no pagan intereses durante su vida. Los inversores compran este bono con un descuento de su valor nominal, que es la cantidad que reciben cuando el bono vence. Podemos decir que esos cupones pueden ser implícitos cuando se obtiene por la diferencia entre el valor de compra y el valor final de amortización, y explícitos cuando se pagan de una forma periódica. En cuanto a las acciones con dividendo, que son de renta variable, son aquellos que son dividendos que cuando las empresas reparten, vamos a decirlo así, periódicamente una parte de sus beneficios a un grupo de accionistas como recompensa por hacer esa inversión.
Se caracterizan porque siempre son empresas que están bien establecidas, con beneficios estables, un largo historial de distribución de parte de esos beneficios a las acciones. En cuanto a los cálculos de acciones con crecimiento, son aquellos títulos valor que se caracterizan por su potencial de crecimiento que es superior al promedio del mercado. Generalmente están asociadas a pequeñas empresas o empresas emergentes que pertenecen a una industria que es innovadora, como la industria de la robótica, de la exploración espacial, entre otras. Las acciones, cuando se invierten en acciones sin crecimiento, que no son más que con crecimiento, pueden ser con crecimiento cero, que son acciones comunes que no se espera que tengan un crecimiento y sus dividendos. O sea que lo que se espera es igual al dividendo 1 con el dividendo 2 o hasta el dividendo que es infinito, pues, hasta que, hasta que se termine o culmine la inversión. También tenemos las acciones con prima, que son aquellas que se emiten a un precio superior al valor nominal del título. La diferencia entre el precio y el valor nominal se conoce como la prima en colocación de acciones. Generalmente se emiten esas acciones cuando se quiere ampliar el capital de una empresa, se emiten nuevas acciones para nuevos participantes. Tenemos las acciones con descuento, que son aquellas que se negocian por debajo de su valor intrínseco. Ese descuento se va a expresar, por supuesto, en un porcentaje. En cuanto a las acciones emitidas con descuento, se producen cuando el valor se emite a un precio inferior a su valor nominal. En la fecha de vencimiento, el emisor entrega el nominal íntegro o la totalidad de ese valor. ¿Qué es eso de esa tasa de descuento? Eso es un tipo de interés que se utiliza para calcular el valor actual de los flujos de fondos que se obtendrán en el futuro. Generalmente, no siempre, siempre cuando la tasa de descuento es mayor, o mejor dicho, cuanto mayor es esa tasa de descuento, menor es el valor actual. Aquí tenemos los diferentes cálculos de los títulos financieros que acabamos de mencionar dependiendo del instrumento. Tenemos títulos de renta fija sin cupones, de renta fija con cupones. Dentro de los títulos de renta variable tenemos acciones con dividendo, acciones con crecimiento, acciones sin crecimiento. También tenemos las acciones con prima y también las de acciones con descuento. El cálculo de cada una de ellas, aquí tenemos cómo se calcula los títulos de renta fija con cero, cupón cero. Aquí tenemos el cálculo de renta fija con cupones. Aquí está cada una de estos ítems. ¿Ven? Aquí está el nombre de cada uno. Lo único que se sustituye. Tenemos que PB es el valor presente y es el monto del interés del cupón. Y mayúscula y minúscula es la tasa de interés. Y BR es el valor de redención del título o valor nominal. En cuanto a los cálculos con acciones comunes, se ubica el precio de negociación de esa acción con dividendos que crecen. Aquí está lo que significa cada uno de ellos. Tenemos que DC1 es el dividendo común del próximo año. K es la tasa o coste de rendimiento exigido. G es el crecimiento porcentual de los dividendos comunes. En cuanto a la acción con dividendos que no crecen, tenemos que D es el dividendo sin crecimiento, K es la tasa de dividendo. Y el precio de negociación es D sobre K. Y para colocar acciones en el mercado de capitales existen diferentes maneras. Tenemos el cálculo con prima de emisión, con descuento de emisión, con porcentaje de corretaje de la colocación. Aquí los tenemos. Para cotizar acciones con prima, obteniendo al final, por supuesto, el precio de cotización, que es el valor teórico neto entre el valor teórico.
tenemos el cálculo para cotizar acciones con descuento, que no es más que el valor teórico neto sobre el valor fácil, sobre el valor facial. ¿Qué vamos a realizar nosotros en esta ocasión? Vamos a realizar un informe interpretativo. Aquí tenemos los diferentes criterios para la evaluación del informe, que van ustedes a explicar los diferentes métodos de cálculo de los títulos financieros. Algunos ejemplos de esos cálculos, de esos diferentes títulos financieros, ya por lo menos tienen las diferentes maneras de calcularlo con sus respectivas fórmulas. Cosa importante es la organización de esa información. Los diagramas e ilustraciones anexos, el uso de la gramática y de la ortografía, deben evitar plagios. Y de visualizar la clase, esta clase que estamos viendo, la clase síncrona número 4. Como siempre les digo, cualquier duda, sugerencia o comentario, realizarlo a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma. Sin más que decirles, me despido y sueña, haz que suceda.